Afternoon, good morning, good evening, even depending where you are. And well, today is unusual, time for doing breakfast time, but still breakfast time. And why? Well, today we are having another guest that now he is located in Ecuador. So at this time is 11 a.m. his time. So that's the way that now we will have a conversation with him, Juan Molina, from a podcast La Guía del Viajero Terco. Entonces, so we will talk about his podcast, his travels, and so on. So I would invite Juan, if you can connect, Juan, it could be really great. So we can start just to have conversation. And well, greetings to everyone. We are preparing for weekend. Today is Friday. So yes, and here in Poland, it will be actually long weekend. We have Monday free as national holiday. And it will be really good time for me. So let's connect with him. And here I'm waving. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días para ti. ¿Cómo te va? Bien, acá andamos en Ecuador. En Ecuador, perfecto, ¿no? Pues un gusto, Juan, porque de hecho no nos conocemos, pero establecimos contacto vía Instagram y eso es muy bueno. Me encanta esta herramienta y qué bueno que hayamos conectado y de ciencia cierta. Bueno, de otra forma he escuchado tu podcast, 3 episodios he escuchado, entonces de ahí que bueno, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros en esta plática que es conectado viajes, pero también desayunos, me gusta la cocina, entonces de ahí que tiene este nombre. Qué lindo. Bueno, no, gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Te escuché la introducción en inglés y dije, creo que me va a tocar hablar en inglés, pero bueno, mejor obviamente también hablo en inglés. Para viajar uno necesita del inglés, pero es preferible que sea en la lengua que uno habla materna, ¿no? Que es el español. Te agradezco mucho por la invitación y sí, La Guía para el Viajero Terco es mi podcast. Gracias por haberme escuchado. Como tú dices, mezclamos el relato de mis viajes más invitados de diferentes países. Bueno, y pues de hecho me gustaría hacerte unas preguntas porque primero empezamos con una pequeña introducción, conocerte, y preguntaría, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan Molina? Y el podcast La Guía del Viajero Terco. Sí. A ver, mira, yo vivo acá en Ecuador. He tenido la suerte de empezar a viajar desde hace aproximadamente 15, 16 años. Empecé por América Latina. Y entonces puedo decir que soy un viajero, realmente sí. Un viajero como alguien a quien entrevisté en mi podcast, un medio viajero. Había una chica de Brasil que se llama Meña Viajante, que ella decía, claro, viajo la mitad del tiempo y la otra mitad me dedico a hacer dinero para poder viajar. Entonces sí, uno es medio viajante porque también conoces gente en tus viajes. Uno conoce gente que todo el tiempo pasa viajando, 2 años, 6 años, 7 años. Bueno, soy un medio viajante, entonces, porque quisiera estar todo el tiempo de viaje, pero prácticamente en lo económico no se puede. Y un aventurero, digamos, una persona curiosa, alguien que quiere conocer del mundo, alguien a quien lo que le contaban de lo que era el mundo no le iba convenciendo, quiso ir y conocerlo por sus propios medios, y muchas de las veces me he dado cuenta de que lo que nos cuentan del mundo, pues, no es realmente lo que uno llega y ve. Hay lugares peligrosos que te dicen no vayas, y sin embargo cuando tú llegas, pues no pasa nada. Y de todas maneras, para nosotros siendo hombres, resulta un poco interesante viajar a lugares complicados. Pero el podcast lo hago especialmente, y en la parte de las entrevistas, para mujeres que viajan solas. Porque es interesante el tema, cómo el mundo se ha ido componiendo, cómo el mundo se ha ido desarrollando, digamos. Y muchas veces deja poco espacio para las mujeres que quieren viajar solas, que yo he conocido que son muchas. Y entonces el podcast empezó por ese lado, la idea de las entrevistas, sobre todo a chicas que viajan alrededor del mundo
solas, y que la verdad es interesante porque te cuentan muchas experiencias y te dejan saber que en definitiva en el mundo sí se puede para una mujer viajar sola. De hecho, escuché Sonia de Argentina, entonces ella nos estaba contando algunos tips para viajar dentro de Argentina, todo ello. ¿Has estado en Argentina? Sí, 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 yo tengo mi historia con Argentina, tuve una relación con una persona de Argentina, entonces tengo mucho acercamiento con la Argentina. Viajé, uno de mis primeros viajes fue justamente en la Argentina por alrededor de 2 meses, recorriendo prácticamente solo el norte. El sur es una maravilla, pero lo he visto solamente en fotos y en comentarios, pero recorrí bastante el norte de la Argentina y es interesante el contraste que se tiene entre regiones, entre la gente, entre su hablado, su dialecto, lo que comen. Y bueno, lo que Sonia nos contó era interesantísimo porque Sonia fue hasta el norte 6 o 7 veces y te invita y te dice, te da los datos de dónde comer, te dice qué es lo que tienes que probar. Entonces la charla con Sonia fue por ese sentido espectacular. Una experta en el norte de Argentina, Sonia. Perfecto, sí, la escuché y bueno, me gustó bastante. Me gusta mucho el acento argentino, entonces de ahí que dije, es el primero, dije, ok, vamos a escucharla. Y pues bueno, sí se escucha, bueno, toda esa parte. Leo en tu cuenta de Instagram, 62 países, 62 países. De esos 62, ¿cuántos en América Latina? En América Latina, América Latina contando inclusive México, que vendría a ser Norteamérica, son aproximadamente 15 o 16, porque de acá abajo de los 10 solamente me faltaría Venezuela. Bueno, uno dice me faltaría, no es una cosa que uno vaya llenando como un álbum, sino que uno quiere conocer, y no conozco todavía Venezuela, solo estuve en el aeropuerto, pero quiero ir. Ese es otro de los países en los que uno va a demostrar que no todo lo que la prensa te comenta es real. Nadie dice que no hay un problema en Venezuela, un problema político, un problema social, pero hay que ir y verlo de primera mano para darse cuenta, como te había dicho, que no siempre las cosas son como te enseña la prensa, ¿no? Con la mayoría de gente viajera que yo hablo tiene el mismo concepto. La prensa solamente muestra cierta parte que es sensacionalista, que nos gustan las sensaciones a los humanos, y las sensaciones mientras más primitivas, mientras más bajas, mientras más primarias sean, pues más pegan, y entre esas está el miedo. Pero bueno, me falta Venezuela, y de ahí 62 países alrededor del mundo que yo no puse en la cuenta, pero si cuento los que no han sido reconocidos, que por ahí están unos 3, serían 65, pero cuando viajas también es interesante ver que hay países que no todo el mundo los reconoce, ¿no? Y en este caso los 62, 65 países en 16 años. Claro, en 16 años. Estamos hablando de viajes en donde conocí en el primero 7 países, 8 países, hubo otros en donde conocí solo 1 o 2, hubo otros viajes en donde hice más tiempo y pude conocer 7 u 8. Son diferentes viajes, como te decía, medio viajante, siempre regresando a tratar de producir algo de económico, algo de dinero para volver a viajar. No, sí, después, sino para sacar de todos los viajes, sí, no, de hecho, sí. Y en este caso, Juan, porque algo interesante que mencionaste, de hecho, sí, yo soy de México, pero ya llevo viviendo en Polonia 7 años. Entonces, wow. Cuando estuve en México, obviamente se escuchan las cosas, pero en mi caso yo salí en la noche, fiesta, todo bien, sin problema. Ahora que estoy en Polonia ya desde 7 años, obviamente cada año trato de ir a visitar a mi familia. Entonces, con todas las cosas que escucho ahora afuera, entonces como que te da una pequeña psicosis que únicamente cuando voy, incluso ya estoy ahí como más alerta. Entonces dije, esto yo no lo tenía antes, pero no sé si es la psicosis que genera precisamente la prensa o todo lo que se dice. Bueno, uno es fácil, como humanos estamos evolutivamente
estamos diseñados para escuchar más la mala noticia que la buena noticia. Eso nos mantuvo vivos durante mucho tiempo, porque el riesgo y correr ante el peligro nos ha mantenido vivos como especie. Cuando uno está en el lugar, a veces no se da cuenta del riesgo que corre, pero también pasa que uno escucha las noticias, llega al lugar y se da cuenta que no es como uno le cuenta, ¿no? Eso a mí me pasó precisamente en uno de los muchos ejemplos en México, precisamente que tú mencionas, en Guatemala, en donde mi familia me decía, bueno, llévate un número de teléfono por si te secuestran. Imagínate, yo iba a Guatemala y a México prácticamente a que me secuestraran. Y te digo la verdad, en Guatemala sobre todo, bueno, tu país igual una belleza, pero en Guatemala sobre todo conocí gente, la mejor gente que uno puede conocer en el mundo, muy amable, muy tranquila. Seguramente hay problemas y seguramente seguirá habiendo y estaban pasando tal vez muy cerca de donde estaba yo, pero lo que yo vi es amabilidad y todo buena onda. No, de hecho sí, es un fenómeno muy extraño, pero bueno, ya trato de acostumbrarme. Ya llevo 2 años que no voy, espero pronto. Ya me hacen falta los tacos, entonces la comida en este caso, y pronto llegaremos. Y bueno, aquí pregunta ya con el podcast, porque también tiene el podcast, veo que un objetivo, aparte de que tenía con los viajes de las mujeres, pero veo también que haya tips para poder viajar a lo mejor un poco más barato, los mejores lugares, que no te salga tan caro. Eso también lo pude observar. Claro, sí, de hecho hago mucho énfasis en él. La palabra tips a mí me gusta, pero al mismo tiempo es complicado porque tú que has viajado también sabes que muchas veces uno no puede transmitir las cosas que uno viaja a la gente que no lo ha hecho. Sí. Es un poco frustrante, es frustrante porque uno dice tienes que ir y verlo tú mismo. Pero en todo caso uno trata de ser de la manera más fehaciente, de la manera más transparente, de dar consejos y comentar lo que uno ha vivido. Y sí, comento cómo viajar barato, o al menos lo que a mí me ha funcionado. No te olvides nunca que siempre encuentras a alguien que viaja más barato que tú. Uno está viajando barato y siempre te encuentras a alguien que te da siempre viaja más barato que tú, cosa que uno dice, bueno, este tipo sabe realmente lo que hace. Siempre encuentras una persona que viaja más años, siempre encuentras una persona más desprendida. Yo viajo con una mochila chiquita de 40 litros y siempre encuentras una persona que viaja con 3 prendas. Y entonces, claro, el viaje ya es una cuestión muy interna, muy de uno. Pero sí, viaje cuando se pueda. No es una cuestión económica. Hay muchas formas. En estos podcasts he descubierto muchas formas de viajar barato, de despegarte de las cosas. Y es bonito, es una experiencia, incluso hasta puede ser interna, puede ser espiritual. Y también busco en eso, como tú dices en el podcast, ¿no? Darle algún sentido espiritual al tema, porque en el fondo y después de varios viajes se vuelve una forma de vivir. Y la cabeza te cambia. Tal vez tú no te das cuenta, pero la cabeza te va cambiando. Y ahora estás en pausa, también se menciona en tu cuenta. ¿Estás en pausa desde que empezó el COVID? Claro, sí. Una pausa que no me gustaría decirla forzada, porque en el fondo hay mucha gente que la está pasando muy mal. A veces yo también me siento un poco farandulero, un poco frívolo, haciendo un podcast de viajes, cuando habrá gente que me escuche y no tenga la posibilidad ni siquiera de viajar, sino en este punto acá en mi país, de parar la olla, como se dice acá. Pero bueno, yo alguna vez escuché con la gente que lee mucho, y el podcast por ahí se quiere asimilar a esto, a ser semejante a esto. Una persona que no lee, pues se priva de vivir un montón de realidades diferentes a las que uno tiene. Leer te abre eso, vivir otras realidades, y a veces eso ayuda en una situación como esta. Pues bueno, yo busco que el podcast también sea eso, ¿no? Una cierta forma de alivio para las personas que en algún punto no están pudiendo viajar o no han podido. Y desde la forma más humilde, digamos, más sencilla, tratar de, como tú decías, dar estos consejos, comentar aventuras, porque yo sé que es difícil en este punto para algunos viajar, y ya te digo, no se diga, en algunos casos incluso comer. De hecho, por aquí veo un comentario de un amigo, y de hecho es un amigo del cual tengo mucha inspiración de la parte aventurera. Comenta, hay que ponerle fecha
si no lo haces, el viaje jamás se hace. Claro. ¿Será cierto? Mira, yo mi primer viaje planeé por 3 años. Yo comento en mi podcast porque en la primera parte de mi podcast son mis comentarios, mi relato, y yo lo planeé por 3 años. 3 años sin vacaciones, 3 años reuniendo dinero, 3 años, yo te hablo del año 2004, 2005, 3 años leyendo una guía de viajes que es así de gorda, ¿viste? Una guía, porque en esa época no había Google, te estoy hablando de hace casi 18 años. Sí, y bueno, yendo cada tarde, anotando este pueblo, imaginándote, porque las guías tipo, voy a hacer publicidad, tipo Lonely Planet o Le Routa en francés, te dan cada detalle, cada cosa, te dicen, siéntate de este lado del autobús porque vas a ver el paisaje, paga esto, ten cuidado, en tal hostal te va a recibir tal persona. Eran detalles muy minuciosos y yo los leía y planeé mi viaje durante casi 3 años con un libro así y pones una fecha, ¿sí? Porque si no pones una fecha definitivamente no lo vas a hacer. No, pues de hecho sí, ahí ya respondimos al comentario. Manolo, un saludo. Entonces, y bueno, ahora comentando, si, ¿cuál de tus viajes que has hecho, cuál es el que se podría decir, ok, no tenías expectativas y cuando llegaste ahí, cambió, así como que... Te puedo decir el primero que hice a Turquía, bueno, tengo 2, voy a hablar de 2. El primero que hice a Turquía era una expectativa muy baja, era mucha ignorancia, esa es la palabra, sin querer ofender a nadie y especialmente a mí, mucha ignorancia porque uno no conoce, no sabe, cree que uno, incluso la maquinita de afeitar tiene que llevar desde acá porque uno va prácticamente a un desierto en donde no va a encontrar nada. Y cuando llegas te das cuenta que al frente tienes una tienda en donde venden todas las cosas que tú pensabas que no ibas a conseguir. Entonces, nada, Turquía fue, tal es el punto que me gustó y me asombró, de tal manera que he vuelto 5 veces y cada vez encuentro cosas diferentes y cada vez exploro algo nuevo. Y otra fue, ya más viejo, ya más viajado, pero de todas maneras un choque interesante fue Irán. Irán, gente que como te digo, mi familia me decía, bueno, anótate en algún papel para cuando te secuestren, porque cómo vamos a reconocer tu cuerpo. Y no te exagero, la gente tiene eso y en algún punto tú les dices, no, mira, tienes que también viajar para que entiendas que yo no estoy yendo a lugares peligrosos. Cuando llegué a Irán me di cuenta de que era nada comparado a lo que uno se imaginaba. Se vive la religión desde una forma muy personal y muy bonita y la gente es tan inocente, la gente es tan inocente, tan ingenua, que en realidad uno siente que es uno el que llega con cierta malicia, porque uno llega con miedo de cuidado me roban, cuidado esto, y la gente de la calle, obviamente hay gente extrema que pone bombas, pero la gente de la calle, que es la gran mayoría, es muy ingenua, es muy tranquila, es muy inocentona, y se acercan y te preguntan y te hablan, creen que eres brasileño, depende, uno es el turista de acuerdo a donde uno va. Porque, claro, porque si el flujo migratorio, el flujo de turistas en China es de español, pues a pesar de que uno no tenga la cara de español, te creen que eres español. Si el flujo migratorio es filipino, te creen que eres filipino. O sea, eso también uno va aprendiendo, ¿viste? Uno aprende que en realidad la cara que uno tiene no dice mucho. Uno es lo que en el lugar al que llega representa. Porque si tú vas a Siria y el flujo migratorio es de egipcios, por ahí al principio piensan que eres egipcio. De hecho sí, me ha tocado, me han dicho de la India, de Egipto y de Irán incluso también me han comentado. Claro. Turco también. Claro, Turquía. Claro. En Turquía están acostumbrados a tener turistas europeos y brasileños, que a mí me han dicho brasileño, me han dicho italiano y español, obviamente uno no tiene la facha italiana, pero ya cuando me escuchan, en cambio ahí dicen mexicano, pero claro, jamás dirían ecuatoriano. Ok. No, de hecho, y bueno, ahora, porque veo, estuviste en Turquía, Estambul, únicamente en la capital, o estuviste viajando también ahí más en Turquía.
No, no, Turquía creo que es uno de los países en donde más he viajado. Estuve en Istambul 4 o 5 veces. Estuve en el sur de Turquía, en ciudades muy chiquititas bíblicas. La una Mm. es Halep y la otra es Antioquía o Antioquia. Está Ah, en la sí. Biblia. Yo ya después la leí y dije, oye, ¿dónde estuve? Y también estuve en una ciudad más grande que se llama Adana. Estuve en Capadocia, que evidentemente se ha vuelto muy concurrida. Yo estuve en el Sí. año 2010 y no era tan concurrida como ahora. Capadocia, Gaziantep, Antioquía. Antioquía es una ciudad milenaria y sirve de cruce para ingresar a Siria. Y justamente en el primer relato que yo tengo en la guía para el viajero terco, hago una extensa relato, una extensa descripción de lo que yo viví en aquella vez intentando entrar a Siria con mi expareja. Son 8 capítulos y pues mucha gente que lo escucha dice me transportaste hasta allá, porque es el el paisaje, es la gente, son las sensaciones. Hablo mucho de las sensaciones internas. Era mi primer viaje a un lugar así. El Islam vivido muy desde adentro, porque esa región ya no es turística, ya no estás hablando de Estambul, en donde 3 de cada 5 hablan inglés, no, acá nadie habla inglés, todos te hablan en turco y si no directamente en árabe sirio, vas entendiendo las diferencias. Intento cruzar la frontera y no puedo, 2 veces nos niegan, la policía que nos resguarda para llevarnos hasta el puesto fronterizo, y en ese Wow. momento con mi expareja, bueno, ¿por qué hacen esto? Estamos casados, piensan que somos terroristas. Bueno, todo eso describo en mi primer relato que se llama Flirteando con la clandestinidad y como te digo, la gente que lo escucha dice, describes tan bien que me transportaste a esa frontera entre Turquía y Siria. Ese sería el viaje con más aventura, Creo que así sí, creo que en mis sí. cosas. Lejos, no lejos. Después tengo la India. Yo no he escrito sobre la India porque mi viaje a la India fue un viaje muy, muy chiquito. Yo quisiera volver, pero las experiencias que yo tuve, las sensaciones. Yo visité nada más Nueva Delhi, Agra, y ahí cerquita de Agra está el Taj Mahal. Pero no, escribir sobre la India puede llevarte fácil, al menos de las sensaciones que tiene una persona que vive en Occidente, puede llevarte fácil otro relato más, ¿no? Pero ¿por qué me aventuré primero en este escrito? Porque lo tenía desde el principio, siempre lo quise escribir. Me gustó mucho desde siempre en este relato de Flirteando con la clandestinidad, la cita que tuve con el cónsul de Siria en Turquía, un cónsul que nos recibe y que tiene un porte muy elegante, pero al mismo tiempo que te inspira bastante temor, porque el tipo nos trata, a mí al menos de entrada me trata un poco mal, me trata de displicente. Y como fue el primer viaje y todo esto se junta, imagínate que no te dejen ingresar a un país 2 veces, que te nieguen el ingreso a los policías, que prácticamente te detengan y que te manden de regreso al otro país y que al final tengas que hacer una charla con el cónsul que tiene un porte que te aterroriza. Pues claro, es para escribirlo. Y eso es lo que hice en ese primer relato. Wow. No, y de hecho, ¿planeas así como un libro, algo por el estilo? Y me tengo que hacer el libro porque los 2 relatos que tengo en el podcast ya están escritos y Ah, después pienso sacar a la venta algún libro. Bueno, la venta no sé porque no es mi finalidad lucrar, pero de alguna manera también generar algún ingreso. Y estoy escribiendo el último relato que va a salir ahora, terminadas las entrevistas con todas esas chicas viajeras de Sonia, tengo Cecilia, tengo Natasha, gente que ha hablado Son 20 países los que hemos visitado, Gerardo, en el podcast, así es que les invito wow. a escuchen, están en inglés, en francés, en italiano, en portugués, hemos visitado 20 países, pero ya una vez que se termina el tema de las charlas, de estas entrevistas, voy a retomar el relato, voy a hablar de un relato que me ocurrió en el año 2006 igual, en el Perú. Es otra aventura súper interesante, súper chévere, porque ocurre yendo hacia Machu Picchu, una de las primeras 7 maravillas que yo conocí, porque son 7 estas maravillas del mundo, y esa fue la primera, fue en el Perú en el año 2006, y fue bonito porque
para mí fue el inicio de querer conocer las otras 7, lo cual hace algunos años lo logré justamente en tu país. En tu país conocí la 7ª, la última que me faltaba, que la pirámide de Chichén Itzá. La Chichén Itzá. Entonces, ¿ya tienes acumuladas las 7 maravillas? Claro, te digo que inicio es un capricho no me gusta decirlo así, pero es un capricho de burgués para mí. Después te das cuenta que no, que el viaje es otra cosa, que el viaje no es sellar pasaportes o llenar cromos de un álbum, no, el viaje va por otro lado, pero eso lo aprendes con los años y con los viajes, ¿no? Al principio sí, era un sueño ahí de querer completar las 7 estampillas, pero lo logré, pero el tema va cambiando. Y yo conozco aventureros y viajeros que te dicen lo mismo, ¿no? Te dicen, no, ahora ya no compito por coleccionar sitios, sino por coleccionar experiencias. Experiencia, exactamente. Es lo que más te deja y bueno, te enriquece también como persona, como ser humano en todo sentido. Entonces es muy valuable. Entonces la verdad sí, igual me ha tocado no visitar las 7, pero sí también he viajado a algunos destinos. Bueno, pero ya ese es otro tema. Entonces ahora quiero hacer un juego contigo, lo hacemos con todos los invitados. Dale. Entonces es la parte de te digo una palabra, lo primero que se te venga a la mente. Voy a tratar de no decir a cualquier tontería. A ver. Florencia. Arte. Hermitage. Un museo. El museo. Egipto. Sobrevalorado. Malasia. Exuberancia. Taj Mahal. Te invade por todas partes, una experiencia que te invade. Buenos Aires. Chuta, muchos recuerdos. Y por último, Teherán. Bueno, no es una palabra, pero tienen que ir. Esa es la frase, tienes que ir. No, pues muy bien, de hecho son uno de los destinos que tienes ahí en tu cuenta, fotos, entonces de aquí que las tomé, quería conocer esa parte de esa correlación con los países que has visitado y muchas gracias por participar. Y pues bueno, obviamente este programa, este show, lo empecé compartiendo recetas de cocina. Con el COVID me dediqué a cocinar y resulta que es una pasión. Entonces, ya después... Pierogis, ya cocinas pierogis. Todavía no me ha tocado, pero sí, aquí los comemos mucho. Los pierogis. Por cierto, ¿has estado en Polonia? Sí, estuve en Polonia, conocí 3 ciudades, Cracovia, Varsovia y me olvido la otra. Poznan. Poznan. No, con W, Katowice. Katowice, ok. Sí, estuve solo una noche y nada, me encanta. Polonia es otro de los países a los que hay que ir, pero no lo nombro mucho porque el tema es que uno generalmente se queda con esa cuestión un poco más exótica, pero Polonia, una belleza. Cracovia, se vive lindo, se come bonito, se come rico, es barato. La gente vive bien. Yo fui en invierno, pero se pasa bien. Comí entré a los bares de leche o restaurantes de leche, que son los famosos restaurantes de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, sí. Económicos. Probé los pierogis, obviamente, la cerveza, una de las mejores cervezas. Y bueno, en Cracovia, fácil, con 3 o 4 días, pues más que te falta el tiempo porque te pagas los tours. Tuve la suerte, digamos, así sería la palabra, la suerte de conocer Auschwitz, Burkina. Sí. Y bueno, también eso es otra de las cosas que va marcando tu cabeza, ¿no? Conocer esos lugares históricos que no son historia de hace 500 años, sino de hace 60. Es muy reciente, sí.
un lugar que tiene un poco, a mí me puso en shock, pero bueno, al final lo conocí. Ahora que fue el primer año, ahora no he vuelto a ir. Si lo hago es porque voy a llevar a mis familiares para que conozcan, Claro. pero no es un lugar que, pues bueno, sí tenga mucho, ok, una vez, listo, bien, porque al final, pues, son sentimientos un poco extraños. Claro. Conocí y, el barrio judío en Cracovia. En Cracovia, el gueto. Sí, no, Cracovia. Cracovia es un lugar, una ciudad bastante bonita, pero muchas veces son, ¿cómo se llama? No de mis favoritas porque no fueron buenos recuerdos, digamos. Claro. Entonces, pero es una ciudad muy, muy bonita, muy, muy bonita. Eso es innegable. Y bueno, Varsovia, estoy viviendo en Varsovia. Y de la parte de Katowice me falta ir todavía. Katowice me falta ir. Un poco más abajo, más al sur. Varsovia también fue toda una sorpresa. La gente me decía, no, Cracovia tienes que visitar, pero en Varsovia. Pero nada, Varsovia es hermoso, el centro histórico, el palacio que tienes ahí cerquita, sí. y la zona, no recuerdo el nombre, arriba que tienes un palacio grande, tengo algunas fotos ahí. Es hermosa toda esa zona, la verdad, muy bien preservada también, reconstruida después de la guerra, pero muy bonita. Sí, no, de hecho la reconstruyeron, como dices, porque estaba totalmente destruida y es un lugar muy, muy bonito, obviamente. Entonces, me ha tocado hacer fotografías y increíble, me gusta mucho. Ya no vivo en Varsovia, pero cada vez que voy la disfruto de esa ciudad. Y bueno, nos pasamos directamente, pero te quería preguntar acerca de, en este caso, desayunos, comidas, es relacionado. Entonces, primero, el desayuno más extraño, ¿en dónde fue? No, pero es que esta pregunta tiene trampa y yo te voy a contestar desde la finalidad, porque para mí el desayuno más extraño fue en Argentina, en la época que yo estuve viviendo allá, porque era dulce, era pan dulce con café dulce, con algún otro dulce, y para mí fue extraño porque acá normalmente se desayuna sal, se desayuna, okay. Claro, sí, es más, incluso hay gente que come directamente arroz con algún otro, con huevos, con tocino, y entonces a mí me llamó la atención. Luego fui descubriendo que gran parte del mundo, sobre todo en Europa, desayunan dulce, pan dulce con dulce y una tostada dulce. Entonces, si me preguntas, la extrañeza para mí no fue realmente el plato, sino la costumbre de desayunar sal. De ahí, bueno, no sé, en Malasia alguna vez, lo que pasa es que yo no preguntaba los nombres y no había Google, entonces yo habré comido un montón de cosas, las que tengo son fotos, pero el desayuno extraño en Malasia, en Singapur, que te pasan cosas y que mucho no sabes. No, sí, de hecho, digo, era en el sentido también tanto de la comida o incluso como una experiencia. Te puedo decir que me tocó ir a Roma, entonces ahí no tenía dinero ya para algo, para ir a un restaurante, entonces, pero quería estar, todavía me faltaba un día de estar en Roma y dije, me compré un pan, un atún, y me puse ahí a ver el Coliseo en la mañana, con el sol. Muy bonito, pero pues era un simple pan con atún, nada más. Claro. Y pues de lujo, estuvo bien, pero fue extraño. No, el pan con atún más envidiable que te puedas imaginar mirando el Coliseo. Sí, ahí como que dices, pues bueno, ya, como que eso lo compensa y todo. Oye, pues digo, por toda la comida que tiene Italia, entonces pues ya dices, ok, pues entonces el atún, como que algo, pues, de ahí la cuestión, porque era en lata y pues ya no, órale, pero fue un desayuno que pues, normalmente fue extraño para mí, pero por un lado también increíble, entonces fue muy bien. Si hay gente simpática, como decimos por acá, chévere, pana, amigos, cuatro, como dicen ustedes,
que yo he conocido en el mundo han sido mexicanos, te puedo decir tres, uno en Chile, qué buena onda el tipo, otro en Istambul, pucha, pero amigos, parceros, como dicen en Colombia, y el último ahora en Bulgaria, un chico que había estado en París y que, bueno, terminó en Bulgaria, estaba dando una vuelta, y él vendía artesanías y viajaba como podía, pero que los mexicanos tienen eso de ser tan querendones, tan cercanos, ¿no? Uno lo siente, gente muy sincera, y eso es lindo encontrar en el viaje, ¿no? Eso es bonito. También encontrar un latino, porque puedes hablar el español y todo. Él vendía alebrijes, no sé si... Alebrijes, sí. Él hacía y vendía alebrijes. Y pues un genio. Una mañana nosotros íbamos en Bulgaria a un monasterio que está cerca de la capital, que es Sofía, y el tipo se quedó dormido, habíamos tomado cervezas el día anterior, no sé qué, y yo voy y le despierto porque estaba en mi habitación, yo comparto siempre habitaciones en los lugares grandes, los hostels, y le digo, no, pues no puedes perderte de esto, le digo, Alonso, vente como estás, y él cargaba una pijama de dálmatas, una pijama azul de dálmatas, y no me vas a que se puso un abrigo de eso, hacía frío en Bulgaria, un abrigo grande, gordo, así encima de la pijama, y se puso y salió con la pijama, y nos fuimos. Es como decirte que son 150, 200 kilómetros, ¿no? Y fuimos y recorrimos todo el lugar, era lleno de turistas, y nada, había gente que quería sacarse fotos con él, porque estaba una pijama de dálmatas. Los mexicanos, gente muy simpática, muy buena onda. Muchas gracias. Y no, de hecho también ahora que lo mencionas con el frío, tocó una vez en Bélgica, entonces igual no había dinero para el hostal, incluso para un hostal o el hotel, pero hacía frío, entonces nos metimos era como una cabina para esperar el autobús, estuvimos ahí, pero con un frío. ¿Sabes qué fue lo que nos ayudó para cubrirlo? El periódico. Oh. Ahí adentro, y dice, perfecto, te queda, listo. Y ahí estuvimos durmiendo en un grupo de 3 amigos, entonces nos tocó, y ahí, ahora que lo mencionaste con el frío, una buena opción. Tienes buenas aventuras también. De ahí de repente salen, sí. No, pues igual nuevamente vamos a poco ya terminando, pero muchas gracias, Juan, un gustazo, que se podría decir. Y por lo que entendí, entonces ya 20 personas en el podcast. Hay como un límite, porque escuché como que dices, ok, va a ser por un tiempo, después me quiero enfocar a escribir. Yo estoy queriendo ser escritor, ¿no? Como te dije, los primeros relatos los escribí yo y los leí en el podcast, así nació la idea. Luego en esta segunda parte lo que tengo es invitadas, sobre todo mujeres, que han viajado solas y que nos cuentan cómo es viajar sola, inclusive a países como Vietnam, como Arabia Saudita. Entonces es interesante ese enfoque. Yo quería darle ese enfoque y me ha ido bien. Hemos conocido 20 lugares, 20 países. El podcast en este momento tiene cerca de 2,000 downloads, casi 2,000 escuchas. Para mí es increíble, porque yo pensé que me iba a escuchar por ahí mi familia y no mucha gente más, pero lo escuchan y nos escuchan desde cerca de 40 países. Entonces es interesante. Ahora, después de estas 20 charlas de 20 países, voy a retomar el tema de mi relato. Voy a terminar la última parte de lo que estoy escribiendo, y después de eso sí volveré. Este relato serán 6 o 7 capítulos. Yo les invito a que lo escuchen en la guía para el viajero terco. Lo pueden encontrar en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. Está muy chévere. Trato de hacerlo divertido como para que no se aburran. Acompaña mucho el momento en el que uno está cocinando, en el que uno está conduciendo, o en algún momento en el que uno se va a dormir. Y bueno, después de estos 7 capítulos que serán este nuevo relato, voy a retomar, porque Gerardo, mi idea es, y veamos si lo logro, hacer un capítulo de cada uno de los 197 países que existen. Por ahí podemos estar hablando contigo sobre Polonia, ¿no?
Lo que yo busco es a veces una persona original del lugar, nativo del lugar, pero a veces también un turista que haya visitado y que nos diga como turista cuál es su opinión del lugar. Entonces, contigo podríamos hablar de Polonia y bueno, si nos están escuchando, me pueden escribir también, porque quisiera hacer de todos los 197 países que hay alrededor del mundo. ¿Qué te parece? Es buena, es muy buena la idea y pues bueno, de hecho sería fantástico. 197 países, pues Sí. a poner pilas, como decimos en México, y bueno, sí, si escuchan a personas que quieran participar de diferentes países, ya saben, contactar a Juan, y listo, para que compartan experiencias. Como le he comentado, gracias a ti, Juan, puedo conocer más experiencias de otra gente en otros países, y bueno, es algo muy útil ahora para cuando termine esta pandemia. Entonces, muchas gracias por ello, y por ese sentido que le das al hacer el podcast. Tiene esa invitación para platicar con la persona, compartirlo de manera agradable. Entonces, muy bien en ello. He escuchado 3, entonces voy a ver cuántos más me aviento en los próximos días, pero bueno, ahí vamos a estar en contacto y claro, sin problema, podemos hablar de Polonia y listo. Dale, genial. Gracias, Gerardo, por la invitación. Una vez más les invito a escuchar la guía para el viajero terco. Las primeras son relatos, están conectados, y las otras son invitaciones. Las puedes escuchar del país que tú desees. Como tú dices, puedes escuchar de China, puedes escuchar de Arabia Saudita, practicas un poco el inglés. Está bueno, es muy chévere. De aquí nada más para comentar, porque alguien mandó también saludos. Hello from Hunza Valley. Wow, eso es Argelia. ¿Estoy bien o Pakistán? Sí. ¿También te ha tocado estar por ahí? No, sabes que no conozco todavía Argelia, y una pena para dumplings. A veces yo me confundo la bandera de Argelia con Pakistán, son un poco parecidas, pero sí. No he tenido la oportunidad de estar ni en Argelia ni en Pakistán todavía, pero el viaje para Pakistán está muy pendiente ahí, porque me han comentado viajeros que Pakistán es como otro Irán, gente muy amable, un lugar súper bonito, económico, y que te vas a llevar una buena sorpresa a Pakistán. Argelia, obviamente, Argelia, digamos, es más sencillo por el hecho de estar muy cerca de España. Sí. Próximamente trataré de estar por ahí también. Pues bueno, muchas gracias, ya lo escucharon, la guía para el viajero terco de nuestro compañero Juan, un viajero aficionado con ya 62 países o 65 por ahí que pueden ser no oficiales. Entonces, escúchenlo, un podcast muy agradable para pasar con un buen mate, un jugo, un café, en la mañana, en la noche, tranquilo. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Juan. Estamos en contacto. Gracias. Cuídate. Cuídate. Abrazo. Bye. Chao. Chao.